está bien, ¿no? Bueno, aviso aviso cuando termina para empezar todo. Eh, bueno, esta clase va a ser una clase de carácter introductoria al módulo de nefrología. Así que voy a dar básicamente las pautas para el estudio y la organización del módulo y voy a dar algunas indicaciones entonces generales y en particular voy a señalar algunas cuestiones que puedan ser un poco más de interés introductorio. Como hice ya en el módulo de semiología, mi pregunta inicial siempre es la misma, ¿no? ¿Qué es un síndrome? ¿Me puedes decir qué es un síndrome? Bien, es la primera parte, es un conjunto de síntomas y signos que presenta un paciente. Esa es la primera parte de la definición, a la cual sigue, siempre insisto en esto, porque el conjunto de síntomas y signos puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo, canoso y medio calvo, con cierta edad puedo tener síndrome de los 65 años. No entro en la historia de la medicina con ese síndrome. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que concatene o una de manera lógica o coherente esos síntomas o signos, que pueden ser tres cosas que hemos dicho. Una fisiopatología común o una que topografía común, lo van a ver en neurología esto, conjunto de síntomas o signos que apuntan a qué, a una región del neuroeje o a una serie de cambios físicos del tejido. Por ejemplo, hemos visto en el síndrome de qué, de condensación o de derretimiento. ¿Se entiende? Entonces, síndrome es un conjunto de signos y síntomas que comparten algo que tiene valor para el médico. En el caso de los grandes síndromes renales, el eje suele ser la fisiopatología común. Todos los síndromes renales que vamos a estudiar en este módulo, vamos a ver que todos tienen una fisiopatología común, que si la comprendemos podemos entonces dar cuenta del síndrome y de qué más. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el estudio de los síndromes en medicina interna, sobre todo con los estudiantes? ¿Es una cuestión de tradición? ¿Es una manía? Por dos razones. Una razón de tipo heurística, es decir, que es el camino inicial para ir a un diagnóstico. O sea, un médico con un síndrome en su cabeza, frente a sus ojos, piensa que en una serie de enfermedades o entidades nosológicas y elabora qué, un plan de diagnóstico y tratamiento. Pero para un estudiante de medicina, además, el hecho de agrupar estos síndromes tiene una ventaja más, que es la ventaja de estudio. Ustedes si organizan el estudio en síndromes, o sea, todo lo que estudian, lo empaquetan en síndromes, estudian el síndrome, estudian después qué, la fisiopatología común del síndrome y después estudian qué, las enfermedades que confluyen y hacen que los diagnósticos diferenciales estudian la materia.
¿Se entiende entonces por qué insistimos en esto? Porque es la mejor manera de estudiar medicina interna. Estudiar los síndromes. De ahí estudiar la fisiopatología, de ahí estudiar las enfermedades o entidades nosológicas que participan en esa fisiopatología y después hacer ¿qué? Los diagnósticos diferenciales, o sea, cuáles de esas enfermedades tienen más chance y elaborar el plan de diagnóstico. O sea, qué estudios pedir para confirmar o excluir esas entidades. ¿Se entiende entonces esto? En nefrología tenemos cuatro grandes síndromes, que son los de hipoperfusión, los parenquimatosos, los posrenales y un síndrome final que es el síndrome urémico, que vendría a ser la vía final común en donde desembocan todas las enfermedades renales cuando han alcanzado una etapa avanzada. O sea que el síndrome urémico vendría a ser una manifestación que tardía, común, de la enfermedad renal. O sea que cuando encontramos un síndrome urémico, en general podemos decir que hemos llegado ¿qué? Tarde. Es una manifestación tardía. Yo hoy me voy a detener en los síndromes de hipoperfusión, porque muchos de ellos son la antesala de muchos de los otros síndromes. Son la antesala de muchos de los otros síndromes. Y porque tienen una fisiopatología bastante, diríamos, sencilla, bastante coherente, que permite dar cuenta de manera bastante simple las manifestaciones clínicas que se producen por este tipo de cuadros. O sea que vamos a hablar un poquito de los síndromes de hipoperfusión, sobre todo haciendo hincapié en la fisiopatología, y después les voy a dar un par de consejos para que estudien sobre todo los síndromes parenquimatosos, que son el grueso del módulo. O sea que la mayor parte de la materia de este módulo está dentro de los síndromes parenquimatosos. Por ahí los posrenales sean menos estudiados, los van a ver muchos de ellos en nefrología o en ginecología, otras especialidades. Y el urémico diremos también algunas palabras al final. Así que vamos a hablar entonces de los síndromes de hipoperfusión como ejemplo de cómo se estudia un síndrome en nefrología. Bien. Los síndromes de hipoperfusión renal son un conjunto entonces de cuadros que obedecen a tres grandes etiologías: a la hipovolemia real, a la hipovolemia arterial efectiva o a la oclusión de la arteria renal. ¿Hipovolemia qué significa? ¿Caída de qué? Del volumen del líquido extracelular. Hipovolemia es una disminución del volumen del líquido extracelular. Y cuando decimos que es real, es porque esa hipovolemia es efectivamente expresión de un descenso de la cantidad de líquido extracelular medido en litros. Ejemplos de hipovolemia real. ¿Cuál me pueden dar? Hemorragia de cualquier tipo. ¿Qué otro más? Deshidratación debida, por ejemplo, a pérdidas
digestivas, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea profusas, a pérdidas renales también, ¿no? Pérdidas renales, diuresis osmótica, a quemaduras, a los grandes quemados, ¿no? Son todas situaciones donde el líquido extracelular se contrae, contracción del líquido extracelular. Ahí hablamos de hipovolemia real. Pero a veces la hipovolemia no es real, sino que es arterial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de líquido extracelular está preservado o incluso está aumentado. Lo que está disminuido es la fracción que está en el lecho ¿qué? Arterial. O sea, puede haber incluso una expansión del líquido extracelular, pero que puede estar secuestrado, por ejemplo, en los vasos venosos, en los vasos de capacitancia, o en el líquido intersticial. Entonces acá hay una hipovolemia, o sea, una disminución relativa, relativa, quiere decir que no está disminuido el volumen total de líquido extracelular, pero el organismo lo sensa como si fuese una hipovolemia real. ¿Por qué? Porque la porción que está en el lecho arterial está disminuida. Y aquí, por ejemplo, hay muchas explicaciones, pero puse 3, que es la insuficiencia cardíaca, donde mucho del líquido extracelular está donde, en la vasocapacitancia o en el intersticial, en el síndrome cítico edematoso o en su compañero, que es el síndrome hepatorrenal, donde también mucho del volumen está en el lecho esplácnico o en la citis, o en la sepsis, donde hay una redistribución también del líquido extracelular vinculada a fenómenos de vasodilatación periférica. En cualquiera de los casos, vamos a ver que se disparan mecanismos fisiopatológicos comunes que desencadenan que un síndrome de hipoperfusión renal. Este tercero lo voy a dejar de lado, lo van a ver seguramente en otra clase. Bien, dijimos que un síndrome, en el caso específico de nefrología, es un conjunto de síntomas y signos que obedecen o responden a unos mecanismos fisiopatológicos comunes. Y en el caso de los síndromes de hipoperfusión renal, el mecanismo común es el que está resumido en la siguiente diapositiva. Ante una hipovolemia, entonces, los vasoreceptores, ya sea de alta o baja presión, disparan una serie de respuestas, básicamente la activación del sistema simpático, la activación de la secreción de vasopresina, la secreción o activación del sistema renina angiotensina aldosterona, etcétera, etcétera, por la activación de los vasoreceptores. O sea, la hipovolemia, sea real o sea efectiva, se traduce en un descenso de la TAM, de la tensión arterial media, y de las también en cavidades derechas que estimulan a los vasoreceptores, ya sea de baja o de alta presión. Y esto automáticamente desencadena una serie de respuestas inmediatas, que a nivel renal, yo acá no lo puse, pero acá deberían poner respuestas renales. Respuestas renales, tenemos que ver la vasoconstricción, mediada por la angiotensina, retención de sodio, vasoconstricción mediada también por la vasopresina,
descenso del factor natriuréticos y toda una serie de efectos, insisto, desencadenados por la hipovolemia, que disminuyen, en definitiva, ¿qué cosa? Disminuyen este aparato está medio... A ver, dale de ahí, ¿se lo puedes dar de ahí? Porque se tilda. A ver, dale el enter. A ver si... Ahí está. Disculpa, te voy a tener de asistente. Estas respuestas desencadenadas por la hipovolemia, entonces producen ¿qué? Una disminución de la presión de ¿qué? De filtrado glomerular y una caída del filtrado. Es este primer mecanismo. Un descenso de la presión de filtración glomerular. Hay varios mecanismos de descenso de filtrado glomerular. Ahí hay puestos 5 mecanismos. Algunos otros mecanismos vamos a ver que se van a dar en otras patologías que van a estudiar. Por ejemplo, en la glomerulonefritis, el mecanismo que van a ver es el mecanismo quinto. Pero en las hipovolemias, en los síndromes de hipovolemias, el mecanismo predominante es el primero. A raíz de esos mecanismos que hemos mencionado, la vía final común lleva a una reducción de la presión hidrostática del capilar glomerular, o sea, una caída de la presión de perfusión. Catecolaminas, renina, aldosterona, vasopresina, todo eso hace que el glomérulo filtre menos. ¿Por qué hace esto el glomérulo? ¿Por qué hace esto el riñón? ¿Es un capricho? Para conservar líquido. Es una respuesta homeostática que a preservar ¿qué? Agua y sodio. Frente a una circunstancia de ¿qué? De hipovolemia, sea real o sea relativa, pero el mecanismo es el mismo. Retener agua y sodio, y esto se hace en primer lugar bajando el descenso de filtrado glomerular. Perdón, a través del descenso de filtrado glomerular. ¿Entiende esto? Esta sería la fisiopatología básica de los síndromes de hipoperfusión renal. Y hasta aquí, más que fisiopatología, parece ser que mecanismos que fisiológicos o compensadores. Máxime si vemos que este proceso de reducción del filtrado glomerular desencadenado por la hipovolemia tiende a ser moderado, tiende a ser leve. O sea que el riñón no se entrega completamente al mecanismo de retención de volumen a toda costa. Se autopreserva un poco, o sea, el riñón a los mecanismos que hemos visto le presenta o lo amortigua con un mecanismo de ¿qué? De autorregulación, de manera tal de que el descenso de filtrado glomerular no sea ¿qué? Catastrófico. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta a la hipovolemia es en principio una caída del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular. Pero al mismo tiempo, el riñón pone en marcha mecanismos autorregulatorios para evitar que esa caída no sea ¿qué? Catastrófica, o sea que
se pueda mantener cierto nivel de filtrado y no llegar a una circunstancia de nulo filtrado. ¿Me siguen hasta aquí? Y esto es muy importante que lo entiendan, porque acá vienen entonces sí los problemas fisiopatológicos más comunes. Frente a una hipovolemia y frente a los mecanismos que yo les he explicado, provocados por la hipovolemia, el riñón hace tres cosas para preservarse. Un riñón sano hace tres cosas. Primero hace una vasodilatación por un reflejo miógeno local de la arteriola aferente, o sea, la arteriola que nutre ¿qué? El glomérulo. Entonces, si cae la tensión arterial media, si aparece la hipoperfusión renal, la arteriola aferente hasta cierto punto se tiende a dilatar un poquito, contrarrestar el efecto vasoconstrictor, tiende a dilatarse y mantener entonces cierto grado de flujo. Por otro lado, la arteriola eferente se contrae. Y este juego de arteriola eferente que se dilata por reflejo local y arteriola eferente que se contrae respecto a la angiotensina hace que la presión dentro del glomérulo se mantenga ¿qué? Elevada, que la fracción de filtración sea elevada. Y finalmente hay síntesis intrarrenal de prostaglandinas que también favorecen sobre todo la vasodilatación aferente. Este triple mecanismo del riñón es la contrabalanza, la balanza que se contrapone, el platillo que se contrapone a los mecanismos que vimos al comienzo generados por la hipovolemia. O sea que mantienen entonces un filtrado glomerular relativamente conservado. Importante que sepan que la autorregulación renal, sobre todo ese reflejo de la arteriola aferente de poder dilatarse ante caídas de la presión arterial, tiene un rango que va entre 180 y 80, o sea, de una TAM, tensión arterial media, que oscila entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Acuérdense que una regla sencilla para calcular la TAM, o sea, la presión o tensión arterial media, ¿cuál es? Diastólica más diastólica más sistólica dividido 3. Si les preguntan cuál es la TAM, calculan estiman la diastólica, entonces diastólica más sistólica dividido 3 es la presión arterial media o tensión arterial media TAM. Cuando la TAM cae por debajo de 70-80, estos mecanismos de autorregulación, sobre todo el de la arteriola aferente, se puede comprometer. Y entonces la autorregulación fracasa. Esto es lo que yo les decía. Esto es lo que sucede cuando el riñón trabaja bien en situaciones de hipovolemia. Un riñón que trabaja bien, un riñón sano, frente a una hipovolemia, ¿qué hace? Se vasodilata ¿qué? La arteriola aferente y se contrae la eferente. Y esto aumenta ¿qué? La fracción de filtración.
Aumenta la presión dentro del glomérulo y mantiene entonces el filtrado glomerular. ¿Se entiende? Todo aquello que impida este mecanismo de autorregulación propio del riñón se traduce realmente en un síndrome de hipoperfusión renal ya con todas las letras. Cualquier factor que altere esto, cualquier factor que impida que la aferente se dilate o que la aferente se contraiga o que actúe de las dos formas. Acá me adelante. Vamos a ver entonces. A ver, retrocedeme un poquitito porque esto está medio. La que sigue. La que sigue. La que sigue. No sé para qué, para atrás o para adelante. Seguí para adelante. Para adelante. Ahí está. Bien. Ustedes tienen que conocer estas situaciones que son muy comunes en clínica médica y son donde se dan habitualmente los síndromes de hipoperfusión renal. Son todas situaciones en donde estos mecanismos de autorregulación del riñón frente a la hipovolemia se encuentran ¿qué? Obstaculizados. Por ejemplo, personas ancianas. ¿Qué pasa con las personas ancianas? Las arteriolas suelen estar habitualmente más esclerosadas. Suele haber, sobre todo, ancianos con antecedentes de hipertensión arterial, nefroangioesclerosis de las arterias renales. Los vasos son más rígidos. Y la capacidad de las arteriolas de modificar su tamaño está comprometida. Entonces, estos pacientes, el mecanismo de autorregulación es mucho más que estrecho. El umbral de autorregulación que acá habíamos puesto que era de aproximadamente ¿de cuánto? De 80, es mucho más alto. Quizás necesiten presiones mucho más altas para autorregularse. Quizás con 80 puedan tener problemas, porque las arteriolas, sobre todo las aferentes, están comprometidas en sus vasos y tienen una capacidad de dilatación o de cambios de tamaño muy limitadas. Entonces, los pacientes ancianos tienen comprometida su autorregulación, tienen umbrales mucho más altos, entonces pequeños cambios de volemia hacen que el filtrado glomerular caiga en demasía, porque no pueden hacer esa autorregulación. Entonces, una persona joven que ante cierto nivel de descarga de adrenalina, noradrenalina, angiotensina, aldosterona y vasopresina logra mantener un filtrado glomerular relativamente conservado porque tiene autorregulación, el anciano no la tiene. Entonces es más vulnerable a la hipovolemia. ¿Se entiende esto? Entonces, los síndromes de hipoperfusión renal los vamos a ver con más facilidad en los ancianos. También los vamos a ver con más facilidad en los pacientes que toman inhibidores de la angiotensina o de receptores de la angiotensina, o sea, antihipertensivos que bloquean los efectos de la angiotensina. ¿Por qué? Porque era parte del mecanismo que tenía para bloquean el efecto compensador de la vasoconstricción de la arteriola eferente. O sea que no pueden mantener la fracción de filtración adecuada, porque ese mecanismo de compensación está cortado. Entonces,
Incluso eso lo vemos también en pacientes que ancianos, que están tomando, además de ser ancianos y tener una patología vascular renal, encima están tomando uno de estos medicamentos y están todavía más que vulnerables a a los efectos de una hipovolemia o real o efectiva. Van a ver que fácilmente estos pacientes con a veces una deshidratación que en una persona joven no genera demasiado problema, una deshidratación, una pérdida de líquidos en estos pacientes ancianos puede desencadenar un síndrome de hipoperfusión renal mucho más serio. ¿Otro cuál es? La administración de aspirinas o antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque inhibe la síntesis de prostaglandinas renales, que también contribuyen a los mecanismos de autorregulación. Bueno, la hipertensión crónica ya hablamos por la lesión de los vasos pequeños. Esto mismo sucede en la enfermedad renal crónica. Y el síndrome ascítico edematoso es un caso especial cuando es muy avanzado. A ver si puedo volver atrás. Mira, ahora. A ver, volverme para atrás. Sí. Ahí, déjamelo. Este es el síndrome hepatorrenal, que es un caso de hipovolemia no real, sino de hipovolemia que arterial efectiva, o sea que la cantidad de líquido extracelular en estos pacientes está aumentada. Lo vemos en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Entonces, por la cirrosis hepática se produce en el lecho esplácnico una intensa vasodilatación, una gran vasodilatación esplácnica. Es como si fuese un secuestro de líquido extracelular. Y por lo tanto, el volumen arterial efectivo cae. O sea, el líquido extracelular está aumentado. ¿Está secuestrado dónde? ¿En el lecho esplácnico o en el líquido ascítico? Pero el volumen de sangre que está dentro de las arterias está abajo. Y esto desencadena respuesta de ¿qué? De hipovolemia. O sea, activación simpática, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, secreción de vasopresina, y esto impacta ¿dónde? En el riñón. Pero ¿qué pasa en estos pacientes? ¿Qué debería poner en marcha acá el riñón? ¿Qué debería poner en marcha estos riñones? Mecanismos de autorregulación que nunca alcanzan. Nunca alcanzan. ¿Por qué? Porque estos pacientes en síndrome hepatorrenal están permanentemente ¿qué? En estado de hipovolemia arterial efectiva por la gran vasodilatación que esplácnica, que mantiene el sistema simpático y de renina, angiotensina, aldosterona hiperactivo de manera que constante. Y esto lleva en definitiva a una vasoconstricción que el mismo mecanismo de autorregulación no puede compensar. Esto lo van a ver en los pacientes que tienen ascitis refractarias. Volvé para adelante, por favor. A ver, seguí. Para adelante, seguí. Bien, volví para atrás. Bien. Entonces, síndromes de hipoperfusión renal los hemos presentado.
sin hablar mucho de cuáles son los síntomas y signos. Pero los síntomas y signos los podemos deducir conociendo simplemente cuáles son los mecanismos que han sido puestos en juego. ¿Cuáles serían los síntomas y signos de un síndrome de hipoperfusión renal? Oliguria. ¿Cómo está la orina? Concentrada. ¿Cuánto sodio tiene? ¿Cuánto sodio tiene? Poco. Oliguria, un síndrome de oliguria, con orinas de densidad elevada, osmolaridad elevada, sodio elevado. ¿Qué más? Claro, porque se retiene. Está activado el sistema de aldosterona. ¿Qué más? La presión arterial, ¿cómo va a estar? La TAM, tensión arterial media, tendrá a estar tirando ¿qué? A baja. Si hay hipovolemia real o hipovolemia efectiva, habrá una tendencia a que los niveles de presión sean relativamente bajos. Puede tener taquicardia. Vamos a ver, después cuando veamos la clase de urea, por ciertos mecanismos, la urea se va a elevar y la creatinina no tanto. O sea, a los signos y síntomas que han mencionado, oliguria, orina concentrada, natriuresis descendida, van a ver que en laboratorio va a haber hiperazoemia, o sea, aumento de la urea moderado con poco aumento de la creatinina. O sea, el cociente urea-creatinina es bajo. Después lo vamos a explicar en otra clase. Y después estarán los síntomas y signos que dependan de la enfermedad de base. Por ejemplo, si la enfermedad de base es un síndrome hepatorenal, tendrán los datos del síndrome hepatorenal. Si es una insuficiencia cardíaca, serán los de insuficiencia cardíaca. Si es el sangrado, los del sangrado. Si es un cuadro gastrointestinal, lo del cuadro gastrointestinal. Todo eso termina de llenar el panorama del... Sí. El cociente urea-creatinina estaría aumentado, ¿no? Está la urea mucho más elevada que la creatinina. La urea, o si preferís el BUN, que es el BUN, es el nitrógeno no ureico, que es lo mismo que la urea. Eso después lo vamos a explicar en la clase de falla renal aguda. Bien. ¿Alguna duda sobre el síndrome o síndromes de hipoperfusión renal? Digo síndromes, pueden estar provocados por distintos que puede ser provocado por hipovolemia real o por hipovolemia arterial efectiva de diferente tipo, pero en definitiva el mecanismo básico es el mismo. Y lo que importa para que el síndrome se desencadene en su plenitud es que haya algo que esté comprometiendo qué cosa. La capacidad de autorregulación del riñón, que puede ser un riñón que ya está con algún problema vascular intrínseco o que está con algún medicamento que interfiere o que ya hay una condición patológica preexistente, por ejemplo, un cuadro ascítico edematoso severo que impida que ese mecanismo de autorregulación alcance. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de vasodilatación extérnica, se refería a que hay una acumulación de líquido a nivel plácnico, entonces a nivel sistémico hay una hipovolemia, ¿no? Eso estamos hablando del síndrome hepatorenal, que es una variedad
dentro de las hipovolemias arteriales efectivas hay varias entidades. Insuficiencia cardíaca, sepsis, pancreatitis aguda, síndrome hepatorenal. En este último, en el síndrome hepatorenal, lo que se ve es que por el aumento de la resistencia dentro del riñón, por la hipertensión portal, debido a la patología hepática, se produce en la circulación esplácnica intestinal toda una serie de trastornos que producen vasodilatación esplácnica. O sea, eso genera como una especie de secuestro de sangre en la circulación esplácnica. ¿A expensas de qué? De la circulación arterial efectiva. Y esto se censa como si fuese ¿qué? Una hipovolemia. Ahora, como esto es creciente, porque esto va a medida que la citis va creciendo, el riñón se va deteriorando, esto es permanente y creciente, los mecanismos de autorregulación renal no dan pie. Entonces, es una vasoconstricción renal y el riñón deja de trabajar. Es un síndrome de hipoperfusión renal que lleva incluso a la muerte. Los pacientes pueden morir de falla renal, que ustedes le sacan el riñón está sano. Ese riñón sirve para trasplante. ¿Pero está en qué? Totalmente vasocontraída la parte, digamos, aferente. Bien. ¿Alguna duda sobre los síndromes de hipoperfusión renal? Bien. Cuando los síndromes de hipoperfusión renal se mantienen durante el tiempo, varias horas, ya pasan a ser síndromes parenquimatosos. Porque los síndromes de hipoperfusión renal, si vos te fijás, es un síndrome casi puramente ¿qué? Funcional. El riñón no trabaja porque no le llega ¿qué? Sangre, y porque su mecanismo de autorregulación no le funciona lo suficiente. Pero el riñón está más o menos bien. Ahora, si la hipoperfusión se mantiene durante varias horas, ya aparece otra cosa, que es la isquemia del parénquima, y ahí entramos en otros síndromes. ¿Entendés? Entonces ya deja de ser un síndrome de hipoperfusión y pasa a ser un síndrome parenquimatoso, que ahí tenés para elegir unos cuantos. Por isquemia, ¿no? Bien. ¿Cuál? Bueno, depende de la intensidad. La hipovolemia puede ser leve, moderada o grave. Si la hipovolemia es leve, el síndrome de hipoperfusión va a ser leve y quizás corrigiendo la hipovolemia con hidratación oral sea suficiente, o sea, no suena. Ahora, si la hipovolemia es grave, el caso más grave de hipovolemia, ¿cuál sería? Un shock. Ahí sí tenés que evitar cuanto antes que el síndrome de hipoperfusión renal no se convierta en un síndrome parenquimatoso por la isquemia sostenida, que ya no es un problema funcional, sino que ahí ya pasa a ser un problema con... Claro. Sí. Pero les he dicho que estos síndromes de hipoperfusión suelen ser ¿qué? Les dije al comienzo, suelen ser ¿qué? La antesala. ¿Eh? Si ustedes mucha patología la pescan a nivel de la etapa de hipoperfusión,
lo solucionan a veces con una hidratación oral o colocando ¿qué? Un suero. Ahora, si se quedan papando moscas, pasan las horas, ya van a encontrar otros síndromes, que ya no hablan de una hipoperfusión, sino que hablan ya de una lesión isquémica renal producida por la permanencia de la falta de circulación adecuada. Por supuesto que a mayor hipovolemia, los plazos son más cortos, ¿no? O sea, paciente que está vomitando con una gastroenteritis, por ahí puede esperar un día o 2 días, pero si está con un shock hemorrágico, probablemente solamente puede esperar 30, 40 minutos. Y si es un accidente de tránsito con un traumatismo de partes blandas, quizás puede esperar solamente 40 minutos. ¿Eh? Bien. Los síndromes parenquimatosos van a ser tratados en las siguientes clases. Así que no voy a explicar todos ellos. Acá se los puse en lista porque son los que tienen que conocer. Hay muchos síndromes. Los que tienen que conocer muy bien son el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Se pregunta mucho qué es un síndrome nefrótico, qué es un síndrome nefrítico. Entonces, conocer los síntomas, los signos, la fisiopatología y las entidades nosológicas más comunes para hacer el diagnóstico diferencial. El síndrome intersticial, el de litiasis, el pielonefrítico, todos van a tener una clase aparte, quístico, masas renales, injuria renal intrínseca y que es la enfermedad renal crónica. Estos síndromes parenquimatosos, como ustedes se darán cuenta, el riñón es un órgano retroperitoneal. Por lo tanto, la semiología que pueda dar el órgano es bastante escasa. Entonces, buena parte de la semiología de estos síndromes pasa por 2 puntos, que es el estudio de la proteinuria y el estudio del sedimento urinario. O sea que de estos síndromes ustedes tienen que conocer muy bien qué proteinuria les corresponde, qué sedimento urinario corresponde. Esto es fundamental, ¿eh? O sea, cuál es el sedimento que les corresponde a cada una de ellas. Por acá no va a haber ni mucha ni mucha percusión porque no permite. Entonces los grandes orientadores para el clínico y para el nefrólogo son la proteinuria y el sedimento urinario. ¿Está claro? 2 palabras sobre la proteinuria, ¿verdad? Para que tengan en cuenta algunas cositas que suelen pasarse por alto, y 2 palabras sobre el sedimento urinario, que va a ser una clase de sedimento urinario, pero voy a hacer hincapié en un par de cuestiones. La proteinuria, ustedes tienen que tener en claro la clasificación convencional, que es en base, bueno, esta es la clasificación etiológica, bueno, leve, moderada o severa, por cantidad, ¿no? Por cantidad se refiere a gramos en 24 horas. Gramos en 24 horas. Esto es la cuantificación, leve, moderada o severa. La cualitativa, que tiene menos importancia hoy en día en el uso clínico, es por la inmunoelectroforesis, se ve si es de origen glomerular, tubular, hemodinámica o por sobrecarga. Esto lo pueden leer en el libro. Y por la cronología, bueno, hay proteinurias transitorias, ortostáticas, esto no es mayor importancia. Hagan hincapié en la clasificación cuantitativa de la proteinuria. A ver, pasame a la siguiente. La cuantificación de la proteinuria
acuérdense que la clasificación convencional habla de gramos en 24 horas, y la cantidad máxima da una idea de cuál es la etiología prevalente. O sea, si es una proteinuria masiva o intensa, o sea, mayor a 3,5 gramos en 24 horas, eso es prácticamente patognomónico del síndrome nefrótico. En cambio, si los valores son menores, ya las posibilidades son más variadas. Una moderada, por ejemplo, puede ser cualquier glomerulopatía, secundaria o primaria. Aprendan a distinguir qué es una glomerulopatía primaria y una secundaria. Eso lo van a ver en clase, pero insisto, tengan muy claro qué es primario y qué es secundario a nivel glomerular y en la enfermedad renal avanzada. Y las proteinurias leves se dan en las circunstancias muy variadas. Son por lo tanto menos orientadoras. Pero fíjense que todas son medición de qué? De gramos en 24 horas. Lo cual hace que la medición o cuantificación de proteinuria sea por lo general bastante ¿qué? Engorrosa, porque hay que juntar ¿qué? Orina de 24 horas. Entonces ahí hay un primer problema. Juntar orina de 24 horas. Segundo problema. Que esto de 1 gramo menor a 1 gramo no pone bien, no deja en claro cuál es el límite inferior para decir cuándo estamos hablando de qué. De proteinuria patológica. ¿A partir de cuándo, a partir de qué nivel realmente podemos decir que hay proteinuria patológica? Porque hay proteinuria normalmente en una persona sana. ¿Hay proteinuria en una persona sana? Hay proteinuria. Pero es una proteinuria mínima. No alcanza los 30 miligramos diarios de proteína, los 10 miligramos diarios de albúmina. O sea, hay una proteinuria normal. Pero yo acá, en esta clasificación, entonces tengo dos problemas. Que tengo que cuantificar ¿qué? La cantidad diaria, cosa que no es fácil. Y segundo, que no me deja claro cuál es el umbral de qué. De lo normal y lo patológico. Porque que tenga una proteinuria menor a 1 gramo, pongamos que tenga una proteinuria de 500 miligramos, no quiere decir que esté bárbaro. Entonces, 500 miligramos de proteinuria es una proteinuria ¿qué? Leve, pero es una proteinuria patológica. ¿Se entiende el concepto? Por eso hoy en día se tiende a utilizar estas dos razones o estos dos cocientes. Hoy en día, sobre todo para diagnóstico precoz, esto es muy importante y grábenselo, para diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica y en particular para el diagnóstico precoz de la enfermedad renal por diabetes, ¿no? Donde tenemos que ser muy precisos en la cuantificación de la cantidad de proteínas, y tenemos que hacerlo con un método que sea ¿qué? Más práctico, que no implique tener que juntar volúmenes diarios. Usamos esto, la relación albúmina-creatinina urinaria, o sea, en una medición de la orina de la mañana, o sea, una medición hecha con la orina recolectada a la mañana solamente, medimos la albúmina
en esa orina y la creatinina en esa muestra de orina y hacemos un cociente, miligramos, gramos. Esta relación albúmina-creatinina es un indicador muy precoz para saber si el paciente tiene proteinuria patológica. Lo normal es que sea menor a 30. ¿Se entiende? Si está entre 30 y 300, hablamos de un incremento moderado, y más de 300 de un incremento severo. ¿Se entiende lo que se usa ahora entonces? Se usa la relación albúmina-creatinina urinaria en una muestra de orina matinal. Esto que está acá, incremento moderado, en los libros viejos figura como microalbuminuria, término que ya no se utiliza más. Microalbuminuria sería la columna del medio, no se usa más. Ahora se habla de incremento leve, incremento moderado o incremento severo. O podemos usar la relación proteína total creatinina urinaria, que es más o menos lo mismo, pero cambian las cifras un poco. Entonces, si queremos estudiar de manera precoz la situación del riñón en un paciente diabético o en un paciente con una hipertensión arterial crónica o con cualquier nefropatía, ¿qué le vamos a pedir como test, digamos, de tamizaje? Relación albúmina, creatinina o relación proteína total, urinaria, creatinina. ¿Se entiende? Y fíjense qué interesante. Miren la tira reactiva esta es la tira reactiva para proteínas. ¿Qué sensibilidad tiene la tira reactiva para proteínas? ¿Qué sensibilidad tiene? Mala, ¿no? Porque el paciente puede tener una proteinuria significativa y ser, ¿qué? La tira negativa. ¿Se entiende? O sea, la tirilla reactiva para proteínas no me excluye que el paciente pueda tener una relación de albúmina-creatinina o proteína-creatinina en niveles incrementados, que ya me están indicando que puede tener daño diabético o daño vinculado a la hipertensión. Esto se utiliza entonces para detección precoz de la nefropatía. ¿Se entiende por qué esto nos sirve? ¿Esto para qué sirve? Para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Pero nos sirve para qué? Para detección. Esta clasificación nos sirve para, ya que tenemos la proteinuria más o menos cuantificada, para tener una idea si es un nefrótico o si es no nefrótico. Pero esta clasificación cuantitativa no tiene valor ¿qué? De prevención. En cambio esta tabla sí es la que usamos cuando queremos hacer medicina preventiva. ¿Se entiende la diferencia? Ojo. Si tengo que insistir en esto, insisto, porque es muy importante. Si a alguno le quedó esto todavía medio confuso, lo vuelvo a repetir. ¿Está claro? Hay otros parámetros, pero acá recuerden, grábense en la cabeza el cociente albúmina, creatinina en una muestra de orina matinal o el cociente proteína urinaria total, creatinina urinaria en una muestra de orina matinal.
estudio que se debe hacer en cualquier paciente diabético o que sospechamos nefropatía crónica. Porque este paciente va a tener ¿qué? Creatinina normal, urea normal, tirilla reactiva ¿qué? Normal, pero puede ya estar con daño cuantificable. Perdón, ¿qué trazas qué sería? Trazas es que no llega a ser, si agarras el cosito no te marca una cruz, te marca algo que parece ser una cruz, es subjetivo. Te marca la tirilla, te marca una cruz, dos cruces, tres cruces. Trazas significaría algo que todavía no llega a ser claramente una cruz. Bien. El otro armamento que tenemos para los síndromes parenquimatosos, aparte de la proteinuria, el otro armamento que tenemos es el sedimento urinario. Tienen que conocer muy bien las características del sedimento urinario, todas las enfermedades que hemos puesto ahí en la lista de síndromes parenquimatosos. ¿Cuál es el sedimento urinario de un síndrome nefrítico? Lo tienen que saber, describir. ¿Cómo es el sedimento urinario de un síndrome nefrótico? Lo tienen que describir. ¿Cómo es el sedimento urinario de una nefritis intersticial? Lo tienen que describir. ¿Cómo es el sedimento urinario de una injuria renal aguda? Lo tienen que describir. ¿Por qué? Porque es lo más parecido al examen semiológico. La semiología se hace por el sedimento urinario. Y también la anatomía patológica. Los nefrólogos llaman al sedimento urinario, lo llaman biopsia líquida. O sea, si lo saben interpretar bien, casi le dan el estatus de una biopsia. La cantidad de información que brinda un buen sedimento urinario, hecho con precisión. No voy a hablar de sedimento urinario, van a tener una clase, pero de sedimento urinario yo voy a hacer hincapié en un tema, solamente en uno, que suele ser motivo de confusiones, y que es el análisis de la hematuria. O sea, el sedimento urinario con glóbulos rojos. Estudien muy bien la hematuria y vean qué tipo de hematuria acompaña a los diferentes síndromes que hemos mencionado. Entonces, es muy importante que identifiquen qué tipo de hematuria va con los síndromes de la lista. Lo más importante entonces es saber si es microscópica o macroscópica. Microscópica es la hematuria que se detecta por el examen microscópico, como lo dice, que por campo de gran aumento son más de 2 hematíes por campo de gran aumento. En general, cuando son más de 5 hematíes ya se habla de hematuria nefrítica, más de 5 hematíes por campo de gran aumento. Lo normal es que haya menos de 2. Más de 2 o 3 ya es patológico, más de 5 es un sedimento nefrítico. Es importante conocer entonces si la hematuria es microscópica o macroscópica. Macroscópica es la orina sangre, cómo aparece, si es dolorosa o asintomática. Y todos esos datos nos permiten ver cuál es el origen. Lo que ustedes tienen que saber diferenciar bien, muy importante, es esto. Ahí está la clave de la semiología. Si la hematuria que presenta el paciente es de origen glomerular o si la hematuria que presenta el paciente es de origen extraglomerular. Acá está la clave del tema. Entonces, eso se lo van a explicar con detalle. Por ejemplo, acá les doy una pequeña pista. ¿Qué ven ahí?
Se ve en hematíes, ¿no? Es un campo de gran aumento con lente de inmersión. Campo de gran aumento. ¿Cuántos hematíes ven ahí? Más de 5 seguro, ¿no? Por lo tanto, es una hematuria de rango nefrítico. Y si son perspicaces, van a notar otra cosa. Que los glóbulos rojos están, ¿qué? Deformados. ¿Eh? Son dismórficos. Han perdido su forma redondeada. Este está más o menos normal, pero este está bien dismórfico. ¿Lo ven ahí? ¿Qué indica esto? ¿Eh? ¿Que viene de dónde? Que viene del glomérulo. O sea, que ha pasado, este glomérulo viene deformado porque ha venido atravesando toda la barrera glomerular, el túbulo y al bajo de todo con esta forma. La presencia de glóbulos rojos dismórficos indica que vienen del glomérulo. En cambio, si están todos lindos, redonditos, ya por ahí tengo que sospechar que no vienen de arriba, sino que vienen de ¿qué? De abajo, por ejemplo, de la vejiga o del ureter. ¿Se entiende? Bueno, este cuadrito después lo memorizan, que son las características diferenciales entre una hematuria glomerular y extraglomerular, pero fíjense que lo más importante es la morfología. Cuando son extraglomerulares son normales y acá son dismórficos. Y la presencia de coágulos. Cuando hay coágulos hay que sospechar que viene de abajo. Otro dato importante son los cilindros. ¿Saben lo que son los cilindros? Los cilindros, ¿qué son los cilindros? ¿Qué es un cilindro en general? Un cilindro en general es una estructura cilíndrica que indica que el material alto viene del túbulo. Entonces, si el cilindro es hemático, o sea, si los glóbulos rojos forman un cilindro, significa que la hematuria viene bien alta. Cuando es glomerular, suelen ser cilindros hemáticos, suele verse cilindros hemáticos. Una pregunta. Sí. Entonces, vamos a encontrar dismórficos y cilíndricos siempre. O van a ir de la mano. Puedes encontrar dismórficos individualmente, dismórficos, individualmente. Ahora, si están juntos, si están apelmazados, pueden adoptar una morfología cilíndrica. A veces no están todos juntos, a veces ves solamente dismórficos. Ahora, si ves dimórficos y además ves cilindros, ya le pones el sello con más fuerza. Pero ambas indican lo mismo, morfología glomerular. Que indican, claro, que es glomerular. En cambio, si vos ves glóbulos rojos normales y coágulos, que indica que viene de abajo. Vejiga o árbol urinario bajo. Bueno, finalmente el síndrome urémico les decía que es que sí, es lo que no deberíamos encontrar jamás. Si encontramos un síndrome urémico, hoy en día en Capital Federal o en cualquier ciudad desarrollada, significa que alguien estuvo distraído demasiado tiempo, ¿no? Porque la enfermedad renal, para que dé esto, tiene que haber atravesado una larga etapa. Incluso a veces la insuficiencia renal aguda, que es en poco tiempo, tampoco se presenta de entrada un síndrome urémico. Entonces, cuando vean un paciente con síndrome urémico, en general es un criterio de extrema gravedad, significa que el riñón ya está prácticamente sin función. Muchas veces son pacientes que ya tienen criterios de hemodiálisis urgente.
Lo más importante es que es tardía y grave. Lo más importante son los síntomas neurológicos, sobre todo la encefalopatía, o sea, la alteración del sensorio, la obnubilación, el estupor, puede llegar al coma. Como en el caso de la insuficiencia hepática, tiene asterixis, o sea, un mioclono de la mano, un movimiento típico de la mano que se llama mioclono. Síntomas generales de todo tipo, predominan los digestivos, suelen tener pericarditis y frote pericárdico. Y en el laboratorio tienen toda una constelación de trastornos del medio interno, entre los cuales se destaca la acidosis y la hipercalemia. Entonces, síndrome urémico indica semáforo rojo, el paciente tiene que estar ya en vistas de seguramente de un procedimiento de dialítico o de hemodiálisis. Etapa final de cualquier enfermedad renal. Bien. Yo les voy a pasar ahora 2 casos clínicos para organizar esta clase. Recuérdense entonces que la metodología de estudio nuestra comienza entonces siempre ¿por qué? Por agrupación sindrómica. Ustedes tienen que agrupar los datos como síndrome. Entender cuál es la fisiopatología que explica ese síndrome. Seguido, ver cuáles son las etiologías o enfermedades que puedan estar compitiendo para generar este cuadro, o sea, hacer el diagnóstico diferencial. Y en base a ese, hacer el plan diagnóstico para confirmar una y descartar las otras. Ese es el plan que siempre tienen que tener de trabajo y de estudio. Cuando estudian tienen que trabajar siguiendo este orden. Yo les voy a dar 2 casos para que vayan trabajando. La última clase, que la semana que viene, el viernes de la semana que viene, resolvemos todos los casos. Son mini casos que van a ser muy similares a los mini casos que van a tener en el examen parcial. En el examen parcial, como ya habrán visto con neumonología, son todos mini casos. En el caso de nefrología van a tener 20 mini casos choice, que van a tener esta estructura. Entonces, este primer mini caso, a ver si... Este primer mini caso está organizado, está construido para que ustedes apliquen la clase de hoy, o sea, el tema de la hipoperfusión renal. O sea, que tienen que leer bien. Son mini casos, ¿en qué sentido? Que están solamente ahí compactados, solamente los datos relevantes, ¿no? Tratamos de no poner datos que no tengan nada significativo, ¿no? Entonces, acá está la historia compactada, el examen físico y el laboratorio. Entonces, tienen que hacer una agrupación sindrómica, fisiopatológica, diagnóstico diferencial y plan diagnóstico. Este sería un caso clínico más o menos adaptado para la clase de hoy. Pásame la otra. Bueno, ahí está. El mini caso 2, que es un poquito más largo, está construido para que ustedes apliquen la clase que viene a continuación, que es de trastornos ácido-base. O sea, acidosis y alcalosis metabólica. La clase que van a tener de acidosis y alcalosis metabólica está elaborada con criterios muy didácticos. Incluso van a ver que muchas de las fórmulas que van a tener en esa clase no corresponden a las fórmulas que están en algunos libros. Son fórmulas más simplificadas, que yo les aconsejo que las usen porque son más fáciles de recordar. Entonces, aplicando
esa clase de trastornos ácido-base, puedes resolver este segundo caso, de la clase que sigue. Y en las clases que vienen les voy a seguir presentando más minicasos, creo que van a ser 6 o 7 minicasos, que vamos a resolver el viernes de la semana que viene, uno por uno, para despejar las dudas del módulo. Todos los minicasos van a cubrir todas las clases que vamos a ver, o sea que va a haber minicasos de todas las patologías del módulo. ¿Preguntas? Sí, a ver si les... En el caso del síndrome urémico hemolítico, ¿tengo un síndrome anterior o ya arranca con el? El síndrome urémico hemolítico no es el síndrome urémico. Sí. Yo acá te hablé de síndrome urémico, que es estado final de todas las enfermedades renales. Síndrome urémico. El síndrome urémico hemolítico es un síndrome especial, del cual te voy a hablar 2 palabritas la semana que viene, porque es un síndrome especial, que no es exactamente lo que viste acá. Se ve en pediatría, pero lo voy a explicar en otra clase. Es un síndrome distinto, no es el síndrome urémico. Tiene cosas del síndrome urémico, pero tiene otras cosas especiales, por eso no es lo mismo. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Puede pasar que un paciente tenga proteinuria positiva y que no sea una enfermedad renal? Puede pasar que un paciente... Tenga proteinuria moderada, por ejemplo, y que no sea Bien. una enfermedad. Sí, ahí te pasé casos de proteinurias. Hay proteinurias que no son permanentes. Hay casos de proteinurias que son transitorias. Por ejemplo, la proteinuria del ejercicio, la proteinuria de la fiebre, la proteinuria de la insuficiencia cardíaca. Hay algunas entidades no renales que te pueden producir una proteinuria leve transitoria, que por lo general no suele ser motivo de diagnósticos diferenciales. Es más una cuestión de cultura general saber que hay causas de proteinuria no renales. A los fines prácticos casi nunca nos obliga a rompernos la cabeza. Proteinurias transitorias por ejercicio, por fiebre, por insuficiencia renal. A veces está la proteinuria palpatoria, el riñón está fuerte, puede aparecer una proteinuria, que es transitoria, pero son casos poco comunes, o sea que no meritan diagnóstico diferencial. Allá había otra pregunta, ¿no? No, yo tengo una duda sobre el síndrome hepatorenal. Sí, Yo entendía bien porque dice que hay una hipertensión portal, pero va a haber una vasodilatación esplácnica. sí. ¿Cómo van las dos de la mano? No entiendo. Bueno, es un tema, bueno, supongo que cuando tengan la clase de ascitis, porque el síndrome de hepatorrenal se asocia al síndrome ascítico de hematoso de las enfermedades renales crónicas. Sobre todo se asocia a las ascitis refractarias. Entonces está muy vinculado a la fisiopatología de la hipertensión portal. Tendré que yo explicarte aquí ahora toda la fisiopatología de la hipertensión portal, de todas las causas que producen vasodilatación esplácnica a consecuencia de la hipertensión portal, que es ya un tema aparte, que lo podemos charlar más adelante o se podrá discutir cuando tengas la clase de síndrome ascítico edematoso o hipertensión portal. Pero se asocia a la ascitis refractaria, a la ascitis ya grave, ¿no? Aparte de varios tipos, está hepatorrenal 1, hepatorrenal 2, hay varias variedades que, te insisto, habitualmente se estudian cuando veas el módulo de enfermedades del hígado. Yo acá te lo mencioné, es una causa de hipoperfusión renal que
que hay que tener en cuenta. ¿Alguna otra duda? No, ¿no?